Miqueas 2, juicios sobre los opresores. El capítulo describe dos polos opuestos en la vida de Israel. Por un lado, los pecados y las malas costumbres de Israel. Por otro lado, una promesa de restauración para el pueblo. Dios no olvida a su pueblo a pesar de su condición pecaminosa. Los pecados de Israel, la maldad del pueblo, no es accidental, sino premeditada. Ya es malo hacer el mal por un impulso súbito, cuanto más es hacerlo con premeditación y alevosía. El ideal es aprovechar y usar las horas de soledad en forma apropiada, pero en cambio muchos, ricos en ese caso, quitaban a los pobres sus casas y terreno con violencia. Como resultado, un invasor extranjero les quitaría las propiedades y se quedarían sin nada. El más altivo y seguro de su prosperidad suele ser el que está listo para la mala acción porque tiene el poder en sus manos. Las calamidades más dolorosas son las que nos sacan de la congregación del Señor o nos apartan del deleite de sus privilegios. Las malas costumbres de los versículos 6 en adelante nos muestran que esas acciones del malvado no tienen límites. Esas malas costumbres que acechaban a unos y a otros de manera especial hacia los grupos más vulnerables. Eran enemigos no solo de Dios, sino del país. Silenciaban a los buenos ministros, detenían los medios de gracia. ¿Qué detendrá a los que no tienen reverencia por la palabra de Dios? Los pecadores no pueden esperar reposo en una tierra que han contaminado. No solo serán obligados a salir de esa tierra, sino que serían destruidos. Ahora apliquemos estas ideas a nuestra situación actual. Hay corrupción en el mundo por la lujuria, somos alertados para mantenernos alejados, la ambición del hombre es el final de su historia, por los pecados del pueblo nos hemos transformado en enemigos de las personas y en enemigos de Dios. Podemos llegar al extremo opuesto en nuestra relación con Dios. Pero el capítulo tiene una promesa de restauración. Esos versículos que se refieren al cautiverio de Israel, 722 a.C., el Señor no solo los sacaría de ese cautiverio, sino que los bendeciría, les abriría un camino nuevo, quebrando las cadenas de Satanás. Él va adelante con su poder, venciendo enemigos. Después del juicio, Dios recogería a Israel del exilio. Los pecados y las malas costumbres serían abandonados. El que abre caminos iría adelante para quitar todo aquello que sea un obstáculo a la restauración. No es suficiente mirar los pecados de Israel, las malas costumbres de ese pueblo. Lo que necesitamos es mirarnos a nosotros, no solo lo que hicieron en el pasado. Está escrito para nuestra propia enseñanza. Tenemos que mirarnos como en un espejo. ¿Somos realmente parte del pueblo escogido por Dios, viviendo a la altura de la elección? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque estas experiencias, estas historias del pasado lejano, nos traen lecciones actuales para aplicar a nuestra vida. Ayúdanos a dejar de lado la altivez, el orgullo, la soberbia. Ayúdanos a practicar la humildad, el servicio, a vivir fielmente la fe. Bendice a todos. Suple, por favor, cada necesidad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.